Una vez más, bienvenido a nuestra clase, lectura número 6, parte 1, y estamos ahora entrando en un nuevo estudio sobre el Pentateuco, hablando de los primeros 5 libros de la Biblia, en particular y específicamente Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y luego el último libro va a ser Deuteronomio. Los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, de los cuales acabo de relatarles a ustedes en este momento, se nombra y se denomina el Pentateuco. Ahora, esta palabra proviene del griego, ¿no? Pentateucos, que significa libros, libros. Y esa es una palabra en griego, libros. Y la razón por que tú lo encuentras en el Antiguo Testamento, la palabra no está en el Antiguo Testamento, pero la razón por que se nombra de 5 libros en el Antiguo Testamento, si se recuerda en la historia del desarrollo de la Biblia y en el desarrollo del pueblo de Israel, que ellos entraron en varias veces en la cautividad por orden y mandato del Señor Jehová Dios, porque el pueblo había desobedecido al Señor y tuvieron que entrar en esclavitud. A través de muchos años perdieron ellos la habilidad de conocer su propio idioma, cultura y escrituras. Luego se tradujo más adelante el Antiguo Testamento en el idioma de griego, la Septuaginta. La Septuaginta es la versión del Antiguo Testamento de hebreo a griego. Y en griego decidieron de nombrar los primeros 5 libros, ¿no? El Pentateuco. Y ahí es de ahí donde viene ese nombre, pero no es un nombre hebreo. Pero son los libros o los 5 volúmenes que refleja el nombre judío, ¿no? En cual ellos le daban. Las 5 quintas partes de la ley, por decirlo así, las 5 partes de la ley, y los judíos lo llamaban la Torá, que es la enseñanza. En griego ellos decidieron de nombrarlo el Pentateuco, que a menudo se traduce la ley, y tal como se lo llama en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento sabemos y conocemos que la palabra ley es nomos, Por ejemplo, abre su Nuevo Testamento y le quiero mostrar en el Nuevo Testamento para así tú puedes comprender que siempre cuando hablamos del Pentateuco o la Torá, ¿no? Es siempre en el Nuevo Testamento por la mayor parte, no digo que en todo, pero por la mayor parte es conocida como la ley. Cuando hablamos de la ley, estamos hablando de los primeros 5 libros del Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 5, en versículo 17, el Señor mismo dijo lo siguiente, Él dijo, no penséis que he venido para abolir a la ley, para abrogar la ley, para destruir la ley, para anular la ley, para eliminar la ley. Él dijo, no he venido para hacer eso. O los profetas, no he venido para abolir, sino para cumplir. En San Lucas, en capítulo 16, también la palabra del Señor nos dice a nosotros en versículo 17, en Lucas 16, 17, pero más fácil es el cielo y la tierra pasen, dice, es que el cielo y la tierra pasen, que un ápice de la ley deje de cumplirse. Hechos capítulo 7, en versículo 53, también la palabra de Dios nos dice, vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Y en 1 Corintios capítulo 9, versículo 8 también nos dice, y se nos dice en la forma de una pregunta, dice, ¿acaso digo esto según el juicio humano? ¿No dice también la ley esto mismo? La ley, Torá, Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia. Es el enfoque nuestro en este panorama del Antiguo Testamento. Esta era la parte más importante del canón judío, a la que se le atribuía mucho más autoridad y santidad que los profetas y los escritos. Ahora, eso no quiere decir que cuando hablamos de la Biblia, mis hermanos, que
todo después del libro de todo que fue escrito después de Deuteronomio, en otra palabra, de Josué, hasta que tú llegas a Malaquías, no es importante en ningún sentido. La tradición judía le dio más importante a los primeros 5 libros porque es ahí donde Dios establece la ley, las reglas por cual ellos iban a tener una relación con Él siendo Dios y Dios con ellos siendo los judíos y los que le seguirían y los que le iban a seguir siendo los creyentes. Ellos le daban más énfasis, no es que estaban menospreciando, pero el énfasis era sobre la ley. Ahora, los libros del Pentateuco no son libros en el sentido moderno de entidades independientes y completas en sí mismas, sino que fueron concebidas y estructuradas como partes de una unidad mayor. Por tanto, el término Pentateuco, además de conveniente, es necesario. No obstante, ha aceptado el hecho de que la unidad del cuerpo mayor, la división convencional en 5 partes de Génesis a Deuteronomio, es importante no solo como un práctico medio de referencia al material, sino porque existen claras evidencias editoriales que confirman a estos 5 libros como únicas subdivisiones genuinas del material. Ahora, hablando de estos 5 libros, lo que tenemos que afirmar es la unidad. La unidad. Es interesante que con todos los profesores que existen hoy día y en la época posmoderna en cual tú y yo nos encontramos, muchos andan en lo que se nombra en el texto crítica y han utilizado el método del texto crítica para lanzar un argumento, para lanzar un ataque contra la Biblia, a decir que estos libros es imposible que se puedan ver unidos para tener un sentido común. Y esos son los ataques, y es interesante que los ataques casi nunca vienen de afuera de la iglesia, casi nunca vienen afuera de los estudios de la Biblia. Es interesante que no es el mundo secular, no son los ateos, no son las universidades, aunque la mayor parte del problema reside en las universidades por todo el mundo, pero viene de adentro de la iglesia, de los eruditos, los escolares, los académicos dentro de la iglesia que han atacado el concepto de la unidad de la Biblia, y en particular, si vas a atacar la Biblia, tienes que comenzar desde el principio en el Pentateuco. A pesar de las evidencias reales, es desigual y complejidad de estructura y origen, resulta mucho más importante y básica la unidad dominante que presenta el Pentateuco. Esta surge y es propia de la narración histórica que constituye la columna vertebral y la estructura del Pentateuco, a la que se le han insertado trozos de texto legal. Un indicio de la importancia y del papel central de esta narración es los acontecimientos del veterotestamentarios, hablando del Antiguo Testamento, que con mayor frecuencia se citan en el Nuevo Testamento como trasfondo y preparación de la obra de Dios en Cristo. Son precisamente la serie de hechos divinos que acontecieron desde el llamado de Abraham hasta el reinado de David. Ahora, los resúmenes y confesiones, según el gran escolar erudito G. Van Rad, él dijo esto: de esta secuencia de actos divinos desempeñan un papel central en las Escrituras. Por ejemplo, el discurso de Pablo a los judíos en la sinagoga en Antioquía de Pisidia,
y él toma esto como un ejemplo. Y note lo que dice aquí en Hechos capítulo 13 como un ejemplo, comenzando en versículo 17. En Hechos capítulo 13, en versículo 17, y vamos a caminar a través de la escritura hasta versículo 41. Dice, el Dios de este pueblo, en versículo 17, escogió a nuestros padres y engrandeció al pueblo durante su estancia, donde en la tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Y por un periodo como de 40 años lo soportó en el desierto. Después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. ¿Te imaginas eso? Como 450 años. Y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Aquí tenemos en el libro de Hechos un tremendo resumen de las confesiones, de las secuencias de los actos divinos que se desempeñan en un papel central en las Escrituras. Y note lo que está pasando aquí. Aquí el autor aquí del libro de los Hechos, que es San Lucas, míralo como él está proveyendo nosotros una historia cronológica de estos tremendos eventos que afirma y confirma los acontecimientos que se encuentran en los primeros 5 libros de la Biblia. En Hechos capítulo 3, en versículo 20 dice, y después de esto les dio jueces hasta el profeta Samuel. Entonces ellos pidieron un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, durante 40 años. Después de quitarlo, les levantó por rey a David, del cual Dios también testificó, dijo, he hallado a David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón, que hará toda mi voluntad. De la descendencia de conforme a la promesa, Dios ha dado a Israel un Salvador, Jesús. Después de que Juan predicó antes de su venida un bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, cuando Juan estaba a punto de terminar su carrera, decía esto: ¿quién pensáis que soy yo? No soy el Cristo, mas he aquí viene tras mí uno de quien yo no soy digno de desatar las sandalias de sus pies. Hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a nosotros nos es enviada la palabra de esta salvación. Pues los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, sin reconocerlo a él, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, cumplieron estas escrituras condenándole. Y aunque no hallaron causa para darle muerte, pidieron a Pilato que le hicieran matar. Y cuando habían cumplido todo lo que estaba escrito acerca de él, y le bajaron de la cruz y le pusieron en un sepulcro. Pero Dios le levantó de entre los muertos, y por muchos días se apareció a los que habían subido con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros os anunciamos la buena nueva de que la promesa hecha a los padres, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo segundo, dice, en el Salmo segundo, Hijo mío eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a lo que le resucitó de entre los muertos para nunca más volver a corrupción, Dios ha hablado de esta manera cuando él dijo, os daré las santas y fieles misericordias prometidas a David. Por tanto, dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque David, después de haber servido el propósito de Dios en su propia generación, durmió y fue sepultado con sus padres y vio corrupción. Pero aquel a quien Dios resucitó no vio corrupción.
Por tanto, hermano, saber que por medio de Él os ha anunciado el perdón de los pecados, versículo 39, y que de todas las cosas de que pudiste ser justificados por la ley, dice de Moisés, por medio de Él, todo aquel que cree es justificado. Tener pues cuidado de que no venga sobre vosotros aquello de que se habla en los profetas, cuando él lo dice aquí en versículo 41. Mirad, buladores, maravillaos y dice, maravillaos y pereced, porque yo hago una obra en vuestros días, una obra que nunca creeráis, aunque uno os la describiera. Aquí lo que tenemos en esta tremenda introducción del discurso de aquí de Hechos, en capítulo 13, de versículo 17 hasta el 23, porque esa es la parte de la introducción, es un resumen confesionar de lo que Dios ha hecho desde Abraham hasta David. Y luego el relato pasa directamente a Jesucristo. Pablo sugiere así que el tramo de la historia desde los patriarcas hasta David es la parte más significativa del relato del Antiguo Testamento, y declara que Jesucristo es la culminación y el cumplimiento de los profetas, de los propósitos redentores de Dios que comenzaron entonces. Desde esta perspectiva, resulta del sumo interés observar una serie de resúmenes similares que aparecen en el Antiguo Testamento, en particular en el Pentateuco. Ahora, obsérvese, por ejemplo, la confesión establecida para el rito de las primicias. En el libro de Deuteronomio, por favor, a ir al libro de Deuteronomio, capítulo 26 en particular. Y vamos a unirnos en versículos 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En Deuteronomio capítulo 26, note lo que dice en versículos 5 hasta el 10. Y responderás y dirás delante del Señor tu Dios: mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto y residió allí, siendo pocos en número, pero allí llegó a ser una nación grande, fuerte y numerosa. Note bien que aquí hay una confesión de un resumen de algo de lo que había sucedido, y en particular afirmando al fin del último quinto libro del Pentateuco lo que se había hablado de Génesis en adelante. Y los egipcios no maltrataron. Y en versículo 6, y los egipcios, dice, nos maltrataron y nos afligieron y pusieron sobre nosotros dura servidumbre. Entonces clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y el Señor oyó nuestra voz y vio nuestra aflicción, nuestro trabajo y nuestra opresión. Y el Señor nos sacó ¿de qué? De Egipto con mano fuerte y brazo extendido, con gran terror, con señales y milagros. Y nos ha traído a este lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Y ahora aquí he traído las primicias de los frutos de la tierra que tú, oh Señor, me has dado. Entonces las pondrás delante del Señor tu Dios y adorarás delante del Señor tu Dios. Note bien lo que está sucediendo aquí. Nos da un relato histórico dentro del Pentateuco, más adelante de lo que había hecho Dios a favor del pueblo de Dios. También en este mismo libro, del quinto libro del Pentateuco, el libro de Deuteronomio, note bien lo que dice la palabra de Dios en capítulo 6. Vamos a regresar a capítulo 6 del mismo libro, comenzando con versículo 20 y concluyendo en versículo 24. Las palabras de Moisés en respuesta a la pregunta que harían los niños de Israel en el futuro acerca del significado de ¿qué? De la ley, son muy similares.
Nótelo como él responde a esa pregunta y dice esto en versículo 20, capítulo 6. Cuando en el futuro tu hijo te pregunte diciendo, ¿qué significan los testimonios y los estatutos y los juicios que el Señor nuestro Dios os ha mandado? Entonces dirás, ¿a qué? A tu hijo. Éramos esclavos de Faraón de Egipto y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. Además, el Señor hizo grandes y temibles señales y maravillas delante de nuestros ojos. ¿Contra quién? Egipto, contra Faraón y contra toda su casa. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Y el Señor nos mandó que observáramos todos estos estatutos y que temiéramos siempre al Señor nuestro Dios para nuestro bien y para perseverarnos en la vida como hasta hoy. También vemos algo muy similar que afirma el Pentateuco otra vez. Perdón. Abre su Biblia en el libro de Josué, capítulo 24. También se asemeja un prólogo y el prólogo histórico de Josué en la ceremonia de renovación del pacto en Sequim. Aquí van a reafirmar el pacto de Sequim y en esa reafirmación él hace un resumen de los grandes acontecimientos, cual le da la vida al Pentateuco. Y Josué dijo a todo el pueblo en capítulo 24, en versículos 2 en adelante, así dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río habitaban antiguamente, ¿quién? Vuestros padres, y es decir, Taré, padre de Abraham, le dice, y de Nacor, y servían a otros dioses. Entonces tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y le dice, y lo guié por toda la tierra, ¿a dónde? A Canaán. Multipliqué su descendencia y le di ¿a quién? A Isaac. Y a Isaac le di a Jacob y a Isaú. Y le di el monte de Seir para que lo poseyera. Pero Jacob y sus hijos descendieron ¿a dónde? A Egipto. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él. Y después os saqué. Él está dando ¿qué? Un resumen del Pentateuco, es lo que está dando él. Pero cuando clamaron al Señor, en versículo 6, saqué a vuestros padres de Egipto y llegasteis al mar y Egipto y persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar rojo. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios, hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió y vuestros propios ojos vieron lo que hizo en Egipto y por mucho tiempo vivisteis, ¿dónde? En el desierto. Tú puedes ver con claridad que él está dando un resumen igual como lo hizo en Deuteronomio capítulo 26, Deuteronomio capítulo 6 y ahora tú lo puedes ver aquí en Josué capítulo 24, que está afirmando la validez del Pentateuco en una forma de hablar de las maravillas que hizo Dios con ellos. Note cómo él le va concluyendo aquí en versículo 13, y os di que una tierra que no habíais trabajado y ciudades que no habíais edificado y habitáis en ellas de viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Bienvenido a la clase, lectura número 6, parte 2, y continuamos hablando sobre la validez del Pentateuco. ¿Por qué? Porque en la iglesia posmoderna hoy día hay muchos pastores que no le dan la importancia a la ley, y parte del argumento de ellos que se encuentra, y quizás porque tú no corres con los pastores, tú no estás asociado con muchos pastores, yo estoy entrenando pastores todo el tiempo, y me dejan a mí, como digo yo, patinando en el aire, porque siempre resulta en una de las sesiones del entrenamiento un pastor me sale con el paquete de que bueno, es que el Pentateuco no es tan importante porque tú tienes que entender
hay una desunión y no está bien organizada. Y yo inmediatamente yo sé dónde sacaron esas ideas. Y ha sido parte del entrenamiento de otro pastor que él escuchó hablar del texto crítica, en cual él quiere atacar la validez del Pentateuco, porque si tú puedes atacar la ley, tú puedes atacar todo de la Biblia desde el principio. Pero quiero mostrarle, cuando ellos comiencen a darme ese argumento, yo comienzo a llevarlo por las escrituras y dice, tú me estás diciendo que todo el mundo es un mentiroso, es lo que tú me estás diciendo. Y si ese es el caso y esa es su creencia, ¿y qué hace siendo pastor? Renuncia. ¿O estoy loco yo? Bueno, es otro asunto, pero note bien conmigo. So, quiero que tú notes lo que estamos hablando aquí. Nótese en las diferentes aplicaciones de este resumen y sus variantes. Sin embargo, todos contienen los mismos elementos básicos que declaran la acción salvadora de Dios a favor de su pueblo. Ahora tenemos un montón de autores humanos, imanueses, se nombra la palabra en griego, imanueses o secretarios, gente que escribas que escribieron la palabra de Dios, ves que vino de la boca de Dios a ellos para escribirlo. Y note bien que a través y estamos hablando a través de más de 1000 años. Tú me estás diciendo que todos están mintiendo. Número 1. Regresamos a Hechos capítulo 13. Note bien, tengo varios puntos aquí que compartir con ustedes y lo quiero hacer en una forma que tiene un poquito más sentido, pero un poquito más rápido. Y vamos a leer mucho de la Biblia, vamos a correr juntos. Y note bien, vamos a hacer Hechos capítulo 13, versículo 17, Josué capítulo 24, versículo 3, el libro del Deuteronomio capítulo 6, 23, y quiero enfatizar ciertas secciones de cada versículo. Número 1, Dios escogió a Abraham y su descendencia y prometió darle la tierra de Canaán. En Hechos capítulo 13, versículo 17 dice, el Dios de este pueblo de Israel que escogió a nuestros padres. Claramente está hablando de ¿qué? De los judíos. En Josué capítulo 24 versículo 3 dice, entonces tomé a vuestro padre Abraham. Dios está hablando, Josué está relatando. En Deuteronomio capítulo 6, versículo 23 dice, y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que él había jurado dar a nuestros padres. Aquí tenemos claramente la relación, aquí se relata la historia en resumen, distintas maneras, pero el elemento básico se mantiene igual. Punto 2, Israel descendió a Egipto, eso está bien claro. Hay muchos argumentos que dicen, bueno, no hay suficiente evidencia histórica, extra bíblica, en otra palabra, cuando se utiliza el término extra bíblica. Está hablando material escrito afuera de la Biblia. En otra palabra, en los anales históricos de los otros países o de la época en ese entonces, si hay libros seculares históricos que pueden afirmar lo que la Biblia dice. Interesante que el hombre, me fascina que otra vez no es el hombre afuera de la iglesia, no es el diablo, no es el mundo secular, pero es aquellos dentro de la iglesia que quieren la afirmación y la verificación del mundo secular para verificar lo que dijo Dios. Ahora, Israel descendió a Egipto. Bueno, otra vez en Hechos capítulo 13 nos dice esto en versículo 17. Mira bien, y Dios de este pueblo, Israel, escogió a nuestros padres y engrandeció el pueblo. ¿Durante qué? Durante su estancia en la tierra de Egipto, afirmando una vez más 1300 años después lo que había ocurrido. En Josué capítulo 24
Se nos dice en versículo 4, y dice, y a Isaac le di a Jacob y a Isaú le di monte Seir para que lo poseyera, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. ¿Ha hecho acaso tú no aceptas la palabra de Dios? Tú necesitas un historiador secular para afirmar y confirmar lo que dijo Dios. Bueno, y fueron sometidos ¿a qué? A la esclavitud. Bueno, en Deuteronomio capítulo 6, mira lo que él dice en versículo 21. Dice, entonces dirás a tu hijo, éramos esclavos de Faraón en Egipto. Es lo que él dice. Y el Señor nos sacó de Egipto con mano fuerte. En capítulo 26 del mismo libro de Deuteronomio, versículo 5, lo que él dice, y responderás y dirás delante del Señor tu Dios, mi padre fue ¿qué? Un arameo errante, dice, y descendió a Egipto y residió allí. De lo cual el Señor, ¿qué hizo? Los liberó, ¿cierto? Los liberó. Acabamos de leer las historias, ¿no? Vamos a regresar una vez más. En Hechos capítulo 13, versículo 17, él dice otra vez en la última parte del versículo 17, Hechos capítulo 13, y con brazo levantado lo sacó de ella. ¿De dónde? Ella haciendo ¿qué? Egipto. Porque tú puedes ver la segunda parte de ese versículo, dice, y engrandeció al pueblo durante su estancia en la tierra de Egipto, y con brazo levantado lo sacó de ella. El argumento que se está dando es que no hay evidencias de que Israel traspasó el desierto, que Israel entró a Egipto y que fueron esclavos en Egipto por 400 y pico de años. No hay evidencia del nombre del faraón, en qué dinastía, en qué época de las dinastías de los faraones, cuando todo esto sucedió, la esclavitud de Israel. Y tiene todas estas preguntas. Bueno, si es el caso, vamos a ver si se la podemos contestar a través de este curso en este semestre. Porque ese ha sido el ataque principal dentro de la iglesia contra el estudio del Antiguo Testamento. En Josué capítulo 24 dice versículos 5, 6 y 7. Entonces envié a Moisés y a Aarón y herí con plagas a Egipto conforme a lo que hice en medio de él, y después os saqué. Saqué a vuestros padres de Egipto, mira el versículo 6, y llegastes al mar, y Egipto persiguió a vuestros padres con carros y caballería hasta el mar Rojo. Mira el versículo 7. Pero cuando clamaron al Señor, Él puso tinieblas entre vosotros y los egipcios. Hizo venir sobre ellos el mar que los cubrió. Y vuestros propios ojos vieron lo que hice en Egipto, y por mucho tiempo vivisteis en el desierto. Ahora, una vez más, si tú no aceptas el testimonio de Dios, tú no aceptas nada. Punto número 3. Dios permitió que Israel entrara en Canaán tal como lo había prometido. Él había hecho una promesa y hay gente que dice, no creo que eso sucedió. Una vez más, el argumento ha sido que, ¿cómo es que entraron? Mira el argumento es circular. Es una locura. Dicen que no hay suficiente evidencia que que Israel entró a Egipto en esclavitud. Luego dicen, no hay suficiente evidencia que salieron de Egipto. Bueno, si tú dices que no hay evidencia que entraron, obviamente no hay evidencia que salieron. Y los argumentos que ponen es que no hay archivos históricos relatando esos eventos independiente de Dios para verificar
para ver si es que Dios dijo la verdad, sí o no, o dice la Biblia la verdad, sí o no. Mira bien, otra vez. Dios hizo una promesa. Mira bien conmigo. En Hechos capítulo 13, en versículo 19, después de destruir 7 naciones en la tierra de Canaán, repartió sus tierras en herencia. Todo esto duró como 450 años. Y hay unos argumentos sobre los 450 años. Pero mira lo que dice Josué. Ahora en Josué capítulo 24, en versículo 11, 12 y 13, dice lo siguiente. Pasaste el Jordán y llegaste a Jericó. Y los habitantes de Jericó pelearon contra vosotros, y también los amorreos, los fereceos, los cananeos, los geteos, los jejeseos, los jeveos y los jebuseos. Y los entregué en vuestras manos. Estos son las 7 naciones que atacaron a Israel cuando Dios envió a Israel a entrar. Ahora, eso es parte del paquete del argumento hoy día que existe en la época posmoderna de la iglesia y en la política del cercano oriente o del Medio Oriente hoy día contra la política de Israel y la Siria y Líbano y Jordán y Egipto y los palestinos árabes. Dicen, bueno, es que esta tierra era nuestra. Bueno, un momentito, vamos a aclarar la cosa aquí. Primeramente, la tierra no fue de nadie. La tierra es de quién, es de Dios. Él es el creador del mundo. Ya sabes por qué, si tú atacas los primeros 5 libros de la Biblia, tú tienes que atacar la creación. Y si tú atacas la creación, ¿quién es el dueño? Dios no es el dueño. Ahora Dios envía a Israel, los saca de la esclavitud de Israel y los envía a la tierra de Canaán. Y sepa bien que la tierra de Canaán no se conocía como Palestina hoy en día, porque la palabra ni existe en la Biblia, Palestina. Y ahí había 7 pueblos. 7 pueblos que habían deshonrado a Dios, y Dios tenía en mente de literalmente destruirlos completamente de la faz de la tierra, porque fue pueblos que no obedecieron a Dios y que más bien blasfemaron contra Dios. Y estos son los 7 pueblos, ¿no? Amorreos, fereceos, los cananeos, los heteos, los jejeseos, los heveos y los jebuseos. Y dice en versículo 12, entonces envié delante de vosotros avispas que expulsaron a los 2 reyes de los amorreos de delante de vosotros, pero no fue por vuestra espada ni por vuestro, dice, arco. Yo os di una tierra en que no habíais trabajado. So, Dios reconoce, la Biblia reconoce que no era tierra de los judíos, por Él se lo está dando a ellos. Y ciudades que no habíais edificado y habitáis en ellas, de viñas y olivares que no plantasteis y coméis. Otra vez, Deuteronomio capítulo 6, versículo 23. Y nos sacó de allí para traernos y darnos la tierra que Él había jurado dar a nuestros padres. Otra vez, aburrirlos. Deuteronomio capítulo 26, versículo 9. Y nos ha traído a ese lugar y nos ha dado esta tierra, una tierra que emana leche y miel. Lo que notamos hasta este punto es que es Dios, el Dios soberano, el que está determinando absolutamente todo lo que está sucediendo con estos pueblos que rodean esa tierra que Dios le ha prometido al pueblo escogido, el pueblo que Él ha amado. Él siendo Dios. Él es el dueño, el creador de absolutamente todo. Y esto es solamente no más que el relato medular del Pentateuco en miniatura. El plan unificador de los diferentes elementos que componen el Pentateuco es el siguiente:
Esta es la unidad que quiero hablar con ustedes. Aquí se une el Pentateuco, los 5 libros: promesa, elección, liberación, pacto, ley y tierra. ¿Estamos juntos? Hay una promesa, elección, liberación, hay un pacto, hay una ley y luego una tierra. Estos 6 elementos une el Pentateuco y contrarresta los argumentos que muchos le han presentado contra el Pentateuco. Pero también se puede ver con mucha claridad que el Nuevo Testamento afirma y los otros profetas afirman estos 6 puntos en particular de la promesa, de la elección, de la liberación, del pacto, la ley y la tierra. El elemento central y común a estos credos o confesiones de fe es el Éxodo, el libro Éxodo, que representa la liberación de parte de Jehová, Yahweh, y la concreción histórica de la elección de Israel como su pueblo. Y es la primera acción salvadora de Yahweh, Jehová, en la historia de Israel, y se convierte en un modelo en cual se comparan los demás actos de salvación. Para comprender esto tenemos que entrar ahora qué es lo que dicen los profetas hablando del Pentateuco y de estos acontecimientos en el contexto de la promesa, de la elección, la liberación, el pacto, la ley y la tierra. Amós capítulo 2 en versículo 4, note bien conmigo el libro de Amós, el profeta Amós en capítulo 2 versículo 4 hasta versículo 10. Así dice el Señor: por 3 transgresiones de Judá, y por 4, dice, y por 4 no revocaré su castigo, porque desecharon, ¿qué? La ley del Señor, y no guardaron sus estatutos. También les han hecho errar sus mentiras, tras las cuales anduvieron sus padres. Enviaré pues, dice, fuego sobre Judá, y consumirá los palacios de Jerusalén. Así dice el Señor en versículo 6, por 3 transgresiones de Israel y por 4 no revocaré su castigo. ¿Por qué? Porque venden al justo por dinero y al necesitado por un par de sandalias. Versículo 7. Los que pisotean en el polvo de la tierra la cabeza de los desválidos, también tuercen el camino ¿de quién? De los humildes. Y él dice, un hombre y su padre se llegan a la misma joven, profanando mi santo nombre. Dice en versículo 8, sobre ropas empeñadas se tienden junto a cualquier altar, y el vino de los que han multados beben en la casa de su Dios. Yo destruí al amorreo delante de ellos, cuya altura era como la altura de los cedros, y era fuerte como las encinas, y yo destruí su fruto por arriba y su raíz por abajo. Mira lo que está diciendo. Él está afirmando lo que el Pentateuco habla. Y a vosotros yo hice subir de la tierra ¿de dónde? De Egipto, dice, y os conduje por el desierto 40 años para que tomarais posesión de la tierra del amorreo. Tú te recuerdas de los 7 pueblos o naciones, los amorreos eran uno de ellos. Y es la razón por que Israel también, entre ellos hablaban el idioma, el dialecto de los amorreos. Ahora, en ese mismo profeta, Amós, él dice esto en capítulo 3, en versículo 1, él dice, oíd esta palabra que el Señor ha hablado contra vosotros, hijos de Israel, contra toda la familia, dice, que hice subir ¿de dónde? De la tierra de Egipto, diciendo lo siguiente. También tenemos a Jeremías. El profeta Jeremías también nos relata algo muy similar. Cierto que los elementos básicos están ahí, pero distintos relatos, pero siempre cubrimos los mismos elementos.
En Jeremías, en capítulo 2, el profeta dice esto en versículos 2 a 7. Ve y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice el Señor, dice, de ti recuerdo el cariño de tu juventud, el amor de tu desposorio y de cuando me seguías en el desierto por tierra no sembrada. Santo era Israel para el Señor, primicia de su cosecha. Todos los que comían de ellas se hacían culpables. El mal venía sobre ellos, declara el Señor. Oí la palabra del Señor y dice esto, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Así dice el Señor, qué injusticias hallaron en mí vuestros padres para que se alejaran de mí y anduvieran tras lo vano y se hicieron vanos. Tampoco dijeron, ¿dónde está el Señor que nos hizo subir de qué? De la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra de yermos y de barrancos, por una tierra seca y tenebrosa, una tierra por la que nadie pasó y donde ningún hombre habitó. Yo os traé a una tierra fértil, para que comieras de su fruto y de sus delicias, pero viniste y contaminaste mi tierra y de mi heredad hiciste abominación. ¡Wow! So, tú puedes ver aquí que él está afirmando, ¿ves?, todos los acontecimientos. Si para desechar el Pentateuco tú tienes que desechar toda la Biblia. Y tiene que ser toda la Biblia porque hemos pasado un buen tiempo reverificando lo que dice el libro de los Hechos, que es el Nuevo Testamento. Y acá vamos a ver a través de los otros profetas estos acontecimientos que sucedieron y todos hablan del mismo evento, que hubo un éxodo de Egipto y cruzaron y entraron en la tierra de Canaán. El argumento es el siguiente, que no hay evidencias seculares para soportar esos acontecimientos. Nosotros no necesitamos, lo que necesitamos es la palabra de Dios. Una vez más, bienvenido a nuestra clase, lectura número 6, parte 3. Continuamos hablando de la unificación del Pentateuco en el Antiguo Testamento. Y si ustedes se recuerdan, estuvimos hablando de la promesa, la elección, la liberación, el pacto, la ley y la tierra, dentro del contenido del Pentateuco y también luego dentro del contenido de todo el Antiguo Testamento y luego toda la Biblia, que afirma una y otra vez, ¿ves?, que el Pentateuco está bien unificado a través de estos temas y elementos básicos. Habíamos leído la última vez el libro de Jeremías, el profeta que estaba hablando. Ahora, noten lo que dice aquí en Salmos capítulo 77. Abre su Biblia en Salmos 77 para verificar una vez más del Pentateuco. En Salmos 77, comenzando con versículo 13, perdón, versículo 13 hasta el 19, noten lo que dice. Santo es, oh Dios, tu camino. ¿Qué Dios hay grande como nuestro Dios? Tú eres el Dios que hace maravillas. Has hecho conocer tu poder entre los pueblos. Con tu brazo has redimido a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Amén. Las aguas te vieron, oh Dios, y te vieron las aguas y temieron. Y los abismos también se estremecieron. Derramaron aguas las nubes, tronaron los nubarrones, también tus saetas que se tellaran por doquiera. La voz de tu trueno estaba en el torbellino y los relámpagos iluminaron al mundo. La tierra se estremeció y tembló. El mar estaba en tu camino y tus sendas en las aguas inmensas y no se conocieron tus huellas. Increíble. ¿Acaso no está hablando del Pentateuco? Bien claro de esos tremendos acontecimientos.
Una vez más, en Salmo 78, en versículo 12, y tenemos un pasaje bien largo. Yo me recuerdo unos cuantos años atrás, y para mí tú siempre, y ahora ya para esta época, en el ministerio, esta época de mi vida, para mí todo fue el día de ayer, ¿no? Pero una de las cosas que voy descubriendo, que cuando yo estuve en Inglaterra, en el seminario ahí hablando con los profesores, yo estaba dando una clase sobre el libro de los Salmos, era específicamente sobre el libro de los Salmos. Y me recuerdo muy bien que yo estaba bien molesto, desilusionado, por decirlo así, de que aún ellos allá estaban teniendo gran dificultad en creyendo en la Biblia. Y yo dije, wow, y estoy en un seminario. Yo me sentí que estaba un poco desubicado. Ahí, porque wow, si los profesores mismos no creen en la Biblia, porque por ser son gran académicos, ¿no? Imagínense, y los pastores que están asistiendo al seminario, y con razón la iglesia está en las condiciones que está. Y yo tuve que enfrentarles a ellos del Pentateuco a través del libro de los Salmos. Bueno, años más después estoy en Sudamérica, en el último país de Sudamérica, y ahí estoy hablando con los profesores y me salen con el mismo paquete. Yo digo, wow, ¿cómo puede ser? Y me recuerdo que dije, bueno, si ese es el caso, ¿cómo explican ustedes estos salmos? En Salmo 78, versículo 12, no te olvides, no se olvide que estamos hablando de qué, de la promesa, la elección, la liberación, el pacto, la ley y la tierra, que son los 6 temas dentro del Pentateuco. Y tú puedes ver, yo creo, con claridad dentro de los salmos y los otros relatos que hemos leído hasta este punto, donde une esos conceptos. No con esas palabras, pero el concepto está presente ahí, verificando los acontecimientos del Pentateuco. En Salmo 78, dice en versículo 12 hasta el 55. Vamos a tener un pasaje larguísimo que leer. Él hizo maravillas en presencia de sus padres, en la tierra de Egipto, en el campo de Zoán. Dividió el mar y lo hizo pasar, y contuvo las aguas como en un montón. Y dice, después los guió el de día y con la nube, y de toda la noche con un resplandor de fuego. Partió las rocas en el desierto y les dio agua tan abundante como las profundidades del océano. Hizo salir corrientes de la peña, hizo descender aguas como ríos. Pero aún siguieron pecando contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Y en sus corazones tentaron ¿a qué? A Dios, pidiendo ¿qué? Comida a su gusto. Una bola de comelones aquí. Hablaron contra Dios y dijeron, ¿podrá Dios preparar mesa en el desierto? Qué carifrescos. Y aquí hirió la roca y brotaron aguas y torrentes se desbordaron. ¿Podrá también dar pan? ¿Proveerá carne para su pueblo? Por tanto, a oírlo el Señor se indignó. Un fuego se encendió contra Jacob y aumentó también la ira contra Israel, porque no creyeron en Dios ni confiaron en su salvación. Mira la locura, ya fueron salvos. Habían salido de Egipto, ya estaban afuera, libres y ricos. ¿Te recuerdas? Porque salieron con toda la riqueza de Egipto. Mira bien. Y esto después que Dios literalmente destruyó el ejército del faraón. Versículo 23. Sin embargo, Dios dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos. Hizo llover sobre ellos maná para comer y le dio comida del cielo. Pan de ángeles comió el hombre.
Dios le mandó comida hasta saciarlos. ¡Wow! Hizo soplar en el cielo el viento solano y con su poder dirigió el viento del sur. Él hizo llover sobre ellos carne como polvo. ¡Wow! Aladas aves como la reina de los mares. Y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas. No tenían que hacer la compra. Mira bien, comieron y quedaron bien saciados, hartados. Y le concedió sus deseos. Antes de que hubieran satisfecho sus deseos, mira, mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. A pesar de todo esto, todavía pecaron y no creyeron en sus maravillas. Ese es el bendito pueblo. Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito. Cuando los hería de muerte, entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios. Y se acordaban de que Dios era su roca, el Dios altísimo, su redentor. Mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían, pues su corazón no era leal para con él, ni eran fieles a su pacto. Mas él, siendo compasivo, perdonaba sus iniquidades y no lo destruía. Muchas veces, mire bien, contuvo su ira y lo despertó todo su furor. Todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. ¿Cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y le entristecieron en las soledades? Tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al Señor Santo de Israel. No se acordaron de su poder el día en que lo redimió del adversario, cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Zoán, afuera en el desierto. Convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber. Envió entre ellos enjambres de moscas que lo devoraban y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas y saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta. ¿No está relatando todo? ¿No es cierto que está relatando todo lo que sucedió en el Pentateuco? Con granizo destruyó sus vidas y sus sicamorros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira, furia, indignación y angustia a un ejército de ángeles destructores. Preparó senda para su ira, no eximió sus almas de la muerte, sino que entregó sus vidas a la playa. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad, de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los tragó pues a su tierra santa, dice, y a su tierra santa, esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó, mira, a las naciones. De delante de ellos la repartió con medida por herencia, hizo habitar en sus tiendas las tribus de Israel. ¿Qué más queremos? Pero los argumentos continúan. El libro que se nombra la Biblia, el Nuevo Testamento no está desunido, el Antiguo Testamento no está desunido, el Pentateuco no está desunido, pero bien unido a través de las promesas de Dios, las elecciones de Dios, las liberaciones de Dios, los pactos de Dios. ¿No es cierto? ¿No? Tienen que ser.
Estos argumentos que existen no tienen sentido. No tienen sentido en ninguna manera. Mira bien, este acontecimiento constituye pues el núcleo y el eje central del Pentateuco. Es el de relato de la forma en que Yahweh, Jehová, escogió a Israel para su especial tesoro sobre todos los pueblos. Fue lo que dijo en Éxodo capítulo 19. ¿No? Y en versículo 5, ¿qué es lo que dice en Éxodo capítulo 19, versículo 5? Dice, ahora pues si en verdad escucháis, dice, mi voz, y guardáis que mi pacto, seréis que seréis mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Por medio de la liberación efectiva en el Mar Rojo, lo sujetó a sí mismo como su Dios por medio del pacto, empleando la gracia inmerecida como base de la aceptación por parte de ellos, y les llegó la ley por constitución. Mis hermanos, todo esto consta desde el libro de Éxodo hasta Deuteronomio. El prólogo patriarcal, Génesis, que es Génesis capítulo 12 hasta capítulo 50. ¿Presenta qué? Presenta la promesa que se cumple ¿con qué? Con la liberación de Egipto y el don de la tierra. No se olvide que es lo que estamos hablando. Hubo una promesa, hubo una liberación, ¿no? Y entre la promesa y la liberación, Él escogió. ¿Exacto? Hubo una promesa que se le relata en la Biblia. Él escogió a un pueblo, ¿no? Y luego hubo una liberación, ¿no? Y luego hubo un pacto que Él hizo con su pueblo. ¿No es cierto? Y luego después del pacto vino que la ley. Y la consecuencia de presentar la ley, ¿qué fue? La herencia, es que la tierra. La tierra. Eso está bien claro. Bien claro. Y tú puedes ver, mis hermanos, estas banderas, estos temas que fluyen dentro del Pentateuco y se afirman continuamente a través de todas las escrituras. La promesa hecha a Abraham a recibir la tierra y formar una nación se halla al comienzo de la historia patriarcal y señala el propósito y el tema central de la historia. Génesis capítulo 12. Aquí comienza Génesis capítulo 12. Mira, el libro de Génesis está dividido en dos partes principalmente. Y después de esas dos partes hay 5 secciones. Pero está dividido principalmente Génesis capítulo 1 hasta capítulo 11. Luego capítulo 12 hasta capítulo 50. El 12-50 es la historia patriarcal de todos los padres de la nación de Israel de la fe. En Génesis capítulo 12 comienza una vez más ahora el desarrollo que se afirma una vez más la promesa. Mira bien, Génesis capítulo 12 dice esto en versículos 1 y 2. Y el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre y de la tierra yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendiciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Ahora, este tema doble se repite una y otra vez en los relatos del ciclo que se nombra el ciclo abrahámico. A través, mis hermanos, y se renueva. Escúchame, y se renueva en cada generación patriarcas. Isaac, Jacob, Israel, y luego con José y sus hijos. Ahora, vamos a tomar el tiempo
para que no sean vagos, vamos a tomar el tiempo y leer la Biblia. Mira bien. Yo quiero que tú veas conmigo aquí en Génesis, capítulo 13. Mira lo que dice la palabra del Señor aquí en Génesis capítulo 13. Y vamos a leer, y vamos, otra vez le dije, tenemos un montón de escritura porque yo creo que tú veas, estos 6 elementos, que es el núcleo del Pentateuco. Porque si tú no comprendes eso, con razón estás luchando con el Nuevo Testamento. Con razón estás luchando con los profetas cuando hablan. Quiero que vea esto. Se repite, se repite, se repite. Aquí tenemos en Génesis capítulo 13, en versículo 14 hasta el 17, dice esto. Y el Señor dijo a Abraham después que Lot se había separado de él, alza ahora que los ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y le dice, pues toda la tierra, dice, que ves, te la daré. Esa es la promesa. A ti y a tu descendencia para siempre. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, y de la manera en que si alguien pueda contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá contarse. Levántate, recorre la tierra a lo largo y a lo ancho de ella, porque a ti te la daré. Esa es la tierra, esa es la promesa. Vete a Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. En capítulo 15, note bien lo que él dice en versículos 2 al 5. Note cómo se repite la promesa. Y Abraham dijo, oh Señor Dios, ¿qué me darás? Puesto que yo estoy sin hijos. Y el heredero de mi casa es Eliezer, el de Damasco. Dijo además Abraham, he aquí, no me ha dado descendencia, y uno nacido en mi casa es mi heredero. Pero he aquí que la palabra del Señor vino a él, diciendo, tú, heredero, no será sino que uno que saldrá de tus entrañas, y él será tu heredero. Los llevó fuera y le dijo a Abraham, mira al cielo, le dijo, mira al cielo, y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Te recuerdas que la primera vez, no? Él lo lleva afuera, ve la arena y dice, a ver si alguien puede contar el polvo. No. Ahora lo lleva la segunda vez afuera y dice, ve, fíjate las estrellas, ¿alguien lo puede contar? No. Pero la promesa sigue igual. En Génesis capítulo 15, ahora note lo que él dice en versículo 18 hasta el 21. Él dice, aquí él dijo, en aquel día el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia dice, he dado esta tierra desde el río de Egipto hasta el río grande, el río de Eufrates. Mira bien. Wow. Y note las naciones que ellos están reemplazando. Los ceneos y los ceneseos. Y le dice a los camoneos, a los eteos, a los fereceos, a los refaitas, ¿no? A los amorreos, a los cananeos, a los jejeseos y a los jebuseos. Él los quita todos de ahí. En Génesis capítulo 17, versículo 7, otra vez, note que se repite una vez más. Él dice, Génesis 17, 7, él dice, y estableceré mi pacto. ¿Te recuerda que hay promesa? ¿Te recuerda? Liberación. ¿Te recuerda? O sea, hay 6 elementos. O sea, hay una promesa, hay una elección, hay una liberación, hay un pacto, hay una ley, hay una tierra. Mira bien, otra vez, míralo bien. Yo estableceré mi pacto contigo, con tu descendencia después de ti y por todas sus generaciones, dice, por pacto eterno. Pacto eterno de ser Dios, dice, de ser Dios tuyo y de toda su descendencia después de ti.
En ese mismo capítulo, en versículo 15, Génesis 17, versículo 15 al 19, dice, entonces Dios dijo a Abraham, a Sara, a Sarí, tu mujer, no llamarás Sarí, sino que Sara será su nombre. Le cambia el nombre. Y la bendeciré y de cierto le daré un hijo por medio de qué? De ella. Mira la promesa. La bendeciré y será madre de mis naciones, reyes de pueblo y vendrá de ella. Y dice, entonces Abraham le dice, se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a un hombre de 100 años le nacerá un hijo y Sara que tiene 90 años y concebirá. Él no lo cree. Pero mira lo que dice el último versículo 19. Él dice, en la última parte, y estableceré mi pacto con él.